Bienvenidos a todos a la mesa redonda entre Sebastián Andia y Isaac Millán, que llamamos Táctil Digital. Em, ¿Qué tal, Seba? Isaac, ¿cómo están? Gracias Bien, por tomarse ¿qué tal? hacer esto. Placer. Bueno, yo voy a hacer un brevísimo comentario inicial y después los voy a presentar a ustedes formalmente. Y después Sebastián e Isaac van a presentar parte de su trabajo actual. Y al final la idea va a ser conversar un poquito sobre el trabajo y sobre las ideas detrás del trabajo, encontrar similitudes, diferencias, puntos de contacto y problemas que pueden aparecer en relación a la práctica y a la técnica de ambos. Bueno, respecto de la temática de la mesa redonda, me interesan dos cuestiones en torno a lo que llamamos táctil digital. Por un lado, las técnicas que involucra esta temática, que en el transcurso de los últimos 20 años, como saben, en el campo de la representación del proyecto arquitectónico, las tecnologías digitales dieron lugar a aproximaciones cada vez más sensibles respecto del material concreto de las organizaciones, desde técnicas de fabricación digital hasta la implementación de algoritmos de inteligencia artificial. Los medios para explorar las capacidades del proyecto se han vuelto más precisas y sofisticadas en relación con lo táctil y con lo experiencial. Y por otro lado, lo que me interesa también es que construyamos marcos de pensamiento, dentro de lo posible, respecto de ambas aproximaciones. Quiero decir, cómo podemos conceptualizar estas técnicas en función de los resultados, cómo se ligan estas técnicas a procesos proyectuales tradicionales y emergentes. Y saber si es posible a través de la técnica encontrar alternativas al proyecto y que no sean técnicas como posteriores al proyecto, ¿no? Sino que produzcan cualquier tipo de proyecto, no tienen que ser edificios, pueden ser proyectos de arte, pueden ser proyectos de diseño en general. Em, Respecto de ambas problemáticas, tanto de la técnica como de la construcción teórica o lógica, han habido muchas aproximaciones. Seguramente las más interesantes son las que vinculan procesos con ideas. Estas aproximaciones lo que intentan es construir ideas en torno a técnicas, a las técnicas con las que se desarrollan. Por ejemplo, durante la década de los 80, John Fraser, un arquitecto inglés, buscó vincular emergentes y exploratorias técnicas computacionales con la cibernética. Se vinculó con personalidades de la cibernética y elaboró proyectos y escritos que construían marcos tanto conceptuales como prácticos, en su caso, relacionados con los procesos evolutivos. La aproximación a lo táctil, en el caso de Fraser, tenía que ver con la cibernética y la relación con sensores y máquinas sensibles. Un poco después aparecieron otras figuras, como Greg Lynn, por ejemplo, durante buena parte de la década de 1990 y los 2000. Lynn, en particular, relacionó lo digital con la animación, primero de una manera, podríamos decir, práctica, pero no literal. Hacía uso de emergente software de animación y simulación de partículas para obtener instantáneas estáticas de la forma. Con el tiempo, esta aproximación fue desplazándose hacia la literalidad, al punto que desarrolló proyectos arquitectónicos que literalmente se movían. Hoy en día su trabajo está más vinculado con los robots y la posibilidad de proyectar una arquitectura sensible a la actividad humana, muy próximo a las ideas de Fraser y la cibernética que comentábamos antes. Algunas ideas de los últimos años involucran técnicas del pasado, como importantes fuentes para pensar la disciplina de la representación. Michael Young explora cómo la reproducción de imágenes en la actualidad, si bien más prolífica, sigue condicionada o ligada a cuestiones disciplinares muy valiosas como el entourage de la Academia Francesa o el Poget. Young construye unos puntos muy interesantes reflexionando sobre la técnica digital contemporánea y la estética. En definitiva, cuando hablamos de materialidad en arquitectura, hablamos también de representación y de sus técnicas. Y finalmente, durante los últimos 5 o 6 años,
se dio un vertiginoso avance respecto de los alcances de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se venía utilizando con mucho éxito en espacios inmateriales para el entretenimiento, para el entrenamiento de algoritmos de seguimiento de inteligencia militar, pero en el último tiempo ha tenido una expansión que aún continúa en el campo de la representación como nunca había tenido antes. Gracias a motores de búsqueda inteligentes, se pudo entrenar algoritmos que, utilizando la World Wide Web, construyen tanto imágenes como videos cada vez más, entre comillas, realistas. Las críticas más directas aparecieron de los espacios que rechazaban a la inteligencia artificial como forma de representación, negando sus capacidades de originalidad y apelando a que era una manera muy sofisticada de plagiar obras de arte. Estas voces, de a poco, se van sofisticando, no desaparecen, sino que construyen discursos que empiezan a sintetizar ideas más elaboradas. Sea como fuere, este es un proceso que parece que recién comienza, de mano de técnicas que cada vez se sofistican más y más, volviendo el producto cada vez más accesible a todo el mundo. Es difícil construir marcos de evaluación sobre eventos culturales mientras estos están en gestación o se están produciendo. Siempre es necesario poder tener algún tipo de perspectiva o distanciamiento, ¿no?, respecto de los acontecimientos. Si no, existen grandes chances de que uno quede atrapado en una tendencia o la otra, o en la ignorancia misma a la que nos subsume vivir la contemporaneidad, ¿no? Nos es muy difícil poder en tiempo real analizar lo que pasa. Pero quizás existe una alternativa vinculada a la posibilidad de explorar el presente un poquito más desprejuiciadamente. Hoy vamos a discutir en tiempo real sobre técnicas, imágenes, representación y materia, y vamos a intentar lo mejor que podamos no emitir juicios, ¿no? No emitir juicios definitivos, sino conversar y tratar de construir ideas. Bueno, Sebastián Andia es arquitecto graduado por la Universidad de Mendoza con un máster por la Architectural Association en Londres. Actualmente se desempeña como Senior Architect, Senior Associate, en el equipo de investigación de diseño de Zaha Hadid Architects, C-Cluster. Sebastián ha liderado proyectos de en todas sus escalas, desde el Taikang Centro Financiero de Wuhan, China, hasta el diseño de mobiliario. Con experiencia en Asymptote Architecture y como fundador de Off Studio en Londres, combina su práctica artística con su labor arquitectónica y se ha desempeñado como docente en diversas escuelas de arquitectura, incluyendo la Architectural Association y la Bartlett School of Architecture en Londres. Durante más de 20 años ha cultivado su práctica artística, exhibiendo su trabajo en numerosas exposiciones individuales y colectivas en ciudades como Mendoza, Buenos Aires, Nueva York, Washington, D.C. y Tokio. Isaac Millán es arquitecto, educador y el fundador de la oficina de arquitectura Millán Architecture. Tiene una licenciatura en arquitectura por la Universidad Iberoamericana y una maestría en ciencias en arquitectura por Pratt Institute. Ha sido profesor de la Universidad Iberoamericana de la Architectural Association Visiting School en la Ciudad de México y actualmente es profesor en la Universidad Anáhuac. En 2020 recibió el premio League para jóvenes arquitectos diseñadores de la Architectural League de Nueva York. El edificio de viviendas DL 1310, diseñado en colaboración con Young y Ayata, recibió el Premio de Arquitectura Progresista 2019. Si les parece, empezamos por Sebastián y gracias de nuevo a ambos por hacer esto. Bueno, muchas gracias, Santi. Yo básicamente decidí armar una presentación en base a lo que vos planteabas, Santi, en tema de lo digital, y va a ser un poco cronológica porque va a ser mi experiencia un poco en relación a las herramientas digitales. Por lo tanto, la charla la llamo digitalmente analógico porque cuenta un poco el proceso de cómo yo trabajo o interactúo con las herramientas digitales a través de mi carrera y cómo ha sido ese proceso de cambio y de adaptación durante los años. Al principio creo que para mí lo importante era hacer, y no sabía ni lo que hacía ni para qué lo hacía cuando empecé la carrera, sino que para mí lo importante era expresar, crear, generar y buscar algo diferente o que salga de la normativa.
Al principio las técnicas eran técnicas de dibujo. Yo entré a la facultad, no usábamos herramientas digitales, por lo cual nosotros trabajamos con maquetas, dibujo a mano, fotografía, y así de a poco a través de la fotografía empezó a entrar un poco las herramientas digitales y la simbiosis entre el dibujo, escanearlo, pasarlo al plano digital, intervenirlo, y así empecé, como, como empezando por una cosa, terminé generando cuadros de arte digital, lo cual empecé, acá es cuando empecé, y no lo llevé a exposiciones más adelante, pero se empieza a ver en los dibujos la transición de lo que era el dibujo a mano, las maquetas, a lo que empezaban a ser eh, obras abstractas de lo que no tenía nada en relación a la arquitectura, pero empezaban a representar pensamientos abstractos o situaciones que a mí me necesitaba expresar a través de este medio combinatorio. Así durante toda la carrera, en realidad muchos de los primeros proyectos que empecé digitalmente no pude desarrollarlos eh, a través de herramientas digitales o procedimientos digitales, sino que todavía a lo mejor la idea la generé en la computadora y después fue a trabajar con maquetas digitales, pero así seguía habiendo un montón de herramientas de representación que pertenecían al mundo analógico, como sea el dibujo, la pintura y así. Y así durante ese proceso yo empecé a desarrollar lo que en ese momento estaba haciendo, que era como arte digital, que era lo más digital que hacía durante mi carrera. Porque los procesos digitales dentro de la arquitectura seguían siendo muy analógicos. El sistema proyectual seguía siendo a través de maquetas, de dibujos, y el sistema digital eran casi cosas representativas, ¿no? En paralelo he puesto un poco de mis dibujos y mi obra arquitectónica porque básicamente van en paralelo, y lo que básicamente mucha de la obra digital que tengo viene a través del trabajo en la computadora haciendo arquitectura y cómo una cosa se iba convirtiendo en otra. Esto me lleva a hacer la reflexión de que mi trabajo siempre ha sido mayormente intuitivo, y para mí el medio siempre ha sido la herramienta, y cómo esa intuición ha sido nutrida a través de la herramienta, ¿no? Y la imaginación. Por eso yo pongo la intuición en el centro y a la vez hacer, mover y pensar continuamente para que esa intuición siga siendo algo que es como un músculo, ¿no? Que uno va alimentando y va generando. Los últimos proyectos de la carrera es cuando realmente ya empecé a nutrirme de lo que estaba pasando en otros lados a nivel de arquitectura digital, ver los procesos que se podían evolucionar, como vos nombraste Greg Klein, empezar a incluir la animación en cómo el proceso proyectual podría generar ciertos diferentes proyectos de arquitectura, la representación empieza a cambiar, empezar a generar sistemas por ahí más paramétricos en el sentido constructivo. Entonces, recién al final de la carrera empecé a incorporar algún tipo de elementos o herramientas digitales que tenían una representación en la arquitectura. A todo esto, siempre siguiendo mi obra digital o mi trabajo digital como artista. El punto tal cual que yo en ese tiempo pensaba que la expresión no importaba de la herramienta, o lo que uno quería decir, la herramienta era totalmente, era vana, no tenía importancia. Entonces, para mí, un artista que era digital tenía el mismo peso que un artista que hacía óleo o que hacía pintura, porque lo que importaba para mí siempre fue la idea y el concepto, y para mí eso era lo que generaba la importancia del trabajo, ¿no? Lo cual llegaba a generar este tipo de obras de arte que hablaba de gente que no tiene un medio físico para representar una idea, pero sí un medio digital. Entonces yo empecé a trabajar todos esos procesos. Entonces, un gran cambio que pasó fue cuando empecé a trabajar para Asymptote y me mudé a Estados Unidos, descubrí un mundo nuevo en temas de tecnología, de programas, de softwares, de cómo trabajaban las empresas, porque toda mi carrera yo la hice en Argentina, Mendoza, que estaba un poco desconectado de lo que sería el mainstream de trabajos digitales, ¿no? Y empecé a descubrir el low polygon, ¿no? La parte de low polygon modeling y lo que podía generar a través de eso. Eso me llevó a hacer mis primeros concursos, mis primeros proyectos. A esto también lo incorporé a lo que sería mi obra digital como artista.
cómo esas formas que yo antes no podía generar o no podía hacer de una manera física o tenía mucho tiempo involucrado, yo podía realmente empezar a realizarlas con una manera rápida, sintética y a la vez generar trabajos que para mí significaran algo, ¿no? Este fue un gran cambio, ¿no? Entonces, en el cual yo empiezo a incorporar los procesos digitales más desde el comienzo hasta el final. En este caso, eh, he puesto más ejemplos como de Low Polygon Modeling, que es básicamente el Subdivisions Modeling, y empezás a incorporar los procesos que me podían generar y podía expresar y podía representar las geometrías que para mí eran, quería lograr o que me podía imaginar. Y esto me llevó a desarrollar a través de Asymptote, después en Saja, algunos proyectos de estos son de Saja, otros son de Asymptote, diferentes geometrías, diferentes técnicas en las cuales podía plasmar mis ideas. Eso también empieza a tener un impacto en la parte de trabajo digital, en el cual ya lo que sería físico y lo que sería digital empieza a tener esa ambigüedad dentro de lo digital, pero a la vez también generar una pintura que tenga una profundidad, pero a la vez está dentro de un mundo digital. Entonces todo esto está pasando de alguna manera en el mundo virtual, en el mundo digital, que en el fondo para mí en esos tiempos era el mundo de las ideas, que era lo que más me importaba. Siempre me pareció más importante que la idea es lo que ha manejado o ha guiado el proceso creativo para mí, y no la tecnología, sino que la tecnología la podía inspirar o la podía expandir a esta idea, ¿no? Pero no como resultado o como lugar de donde emerge eso. Para mí siempre ha sido el proceso. Y así también uno ha ido pasando diferentes procesos en el cuales empecé a incorporar también sistemas de simulaciones, ¿no? Empezábamos a simular, en este caso, pelo, o podías empezar a simular gravedad, para generar partes de los procesos proyectuales. Entonces ya las ideas empiezan a tomar otro proceso, porque están ligados a procesos digitales que tienen que ser retroalimentados, ¿no? Y no solamente a veces representativos. Y a la vez también esto iba en paralelo con proyectos que uno va realizando en el estudio de Saja, eh, donde los proyectos empiezan a tener quizás cierta representación estructural, eh, de acuerdo a las optimizaciones o los descubrimientos que uno va haciendo a través de los procesos o las herramientas digitales que uno va aprendiendo. Eh, Empezamos a trabajar mucho con simulaciones, entender un poco la gravedad en relación a ciertos materiales, todo esto en el mundo digital, lo cual también influenció proyectos después que realicé en Saja, donde Saja tiene un gran repertorio de shells, por decir una manera, en el cual nosotros trabajamos y optimizamos la forma a través de procesos de simulación o de tener formas óptimas. Empezar a generar, a la vez también eso implementó un interés por poder expresar las estructuras y cómo las estructuras se comportan en las formas en sí. Entonces los procesos y los proyectos y las formas que contienen la arquitectura y la espacialidad empiezan a tener una relación directa con las simulaciones. Entonces, para mí el dibujar es pensar. Por lo tanto, durante todo ese proceso que yo he llevado a través de mi relación con las herramientas digitales, después de un tiempo siempre terminé volviendo a que la herramienta que me ayudaba a mí a bajar más mis ideas y pensar seguía siendo la mano y el lápiz, porque era mi medio más cercano para comunicar ciertas ideas. Así todo, la diferencia es que ese layer de aprendizaje o de herramientas digitales empieza a estar incorporado en el pensamiento. Y a la vez de estar incorporado en el pensamiento empieza a tener un reflejo en la obra y en los dibujos. Y después aparece un momento donde aparece un poco algoritmos que empiezan a la vez también siempre estuve interesado en el factor medio aleatorio que tienen las herramientas digitales, que es como un lugar de descubrimiento,
de sorpresa, de algo que no esperabas. Y empecé a investigar también ciertas herramientas, algoritmos que generan distintas distorsiones en las imágenes, que generan distintas profundidades, que generan distintas texturas y sugieren distintos resultados, ¿no? Lo cual a mí me llevó a involucrarme en esta parte y también siempre en paralelo he usado la herramienta digital como una herramienta expansiva de la creatividad. Entonces, toda esa parte aleatoria, toda esa parte como de investigación, ha sido algo que siempre me ha interesado mucho y que he desarrollado en paralelo, sea dentro de mi trabajo como artista o mi trabajo como arquitecto. Por eso ahora hablo de todo con todo, porque yo no creo poder hacer no puedo creer separar entre lo digital, lo analógico, la arquitectura, el arte o lo que hago. Nunca creí que tenemos que estar como enmarcados dentro de ciertos estereotipos, porque al final para mí lo importante y va a seguir siempre siendo es la idea y el porqué de lo que quiero generar y para qué lo quiero generar. Así todo, también empezamos a... Entonces, esta es la etapa que muestro donde todo con todo es un poco a donde los procesos digitales ya se convierten en procesos de diseño, a donde, por ejemplo, acá trabajamos con la idea de cómo manejar cargas y esas cargas van generando entre positivas y negativas, como electromagnéticos, generando polos de atracción, partes más densas de superficies, enclosure, y esto se volvió una parte bastante importante del proceso, y esto así a la vez también está reflejado en la parte formal que uno va desarrollando sin tener que hacer las simulaciones. Por ejemplo, en la idea de la gravedad y cómo esa gravedad tiene una intención y cómo tiene una réplica sobre lo que se apoya, la idea de, de la fuerza sobre una superficie y de qué puede ser la superficie, cómo se deformaría esa superficie de acuerdo a la técnica. Entonces empieza a haber una relación con la materialidad en este plano siempre digital, ¿no? Esa era la referencia a la arquitectura, y mientras tanto a nivel artístico yo empecé a experimentar de cómo un dibujo que yo había empezado a mano podía transformarse en un dibujo digital, y a la vez ese dibujo digital convertirse en algo nuevo, y en eso mismo convertirse en algo en movimiento, pero sin usar ninguna imagen de referencia ni nada, solamente era mi proceso creativo lo que hacía el resultado final, empezando de algo que yo había gestado. Entonces, para mí siempre ha sido bastante importante el hecho de que algo que empiece desde mí como principio, ¿no? O sea, por ejemplo, esto es un dibujo también a mano, está extrapolado con ciertos algoritmos que empiezan a generar profundidad, y eso genera un movimiento y una sensación en la obra. El video de la izquierda no funciona, pero este a lo mejor. La idea de tridimensionalidad, de movimiento, bueno, un poco los aspectos que veníamos viendo de simulaciones, de otras herramientas que uno usa, cómo eso mismo se puede aplicar ante situaciones visuales o situaciones más de querer capturar una emoción o un sentir sobre una obra de arte o una obra pictórica. Esto me lleva a concluir que para mí la forma es una manera de expresarse y es un lenguaje en el cual yo encuentro el medio que me permite generar o realizar mis ideas. Entonces, desde la parte digital a la parte material, por decirlo de alguna manera, también hemos incorporado, por ejemplo, procesos de construcciones digitales para generar formas que nosotros queríamos expresar, para generar mobiliario, por ejemplo, en este caso. O en este otro caso, donde la imagen digital, el imaginario, logra tener la realidad. Al final, para mí, la materialidad viene a través de la realización. Para mí la realización representa la materialidad. Entonces, la realización del proyecto es lo que lo hace material. No tengo no hago referencia a la materialidad en sí misma, de lo que es el material
del proyecto, del proceso, porque a veces la materialidad está, por ejemplo, ligada al método constructivo, a veces está ligado a la expresión que uno quiere dar, está ligada al concepto. Entonces, para mí, la materialidad de lo digital está en su realización. Este es el proyecto de Taikon, el cual ahora está en construcción. Y obviamente todo este proceso ha sido un proceso, al principio mostré imágenes generadoras de esto, donde uno son estos tres piedras que caen sobre la tierra y generan como un ripple, generan ese courtyard. Y todo el proceso de este proyecto es un proceso puramente digital y hemos usado herramientas de optimización durante todo el proceso, pero la idea en sí no sé si está relacionada a la parte eh, de procesos digitales como generadores de idea, ¿no? O por ejemplo, en este caso, unas casas en Costa Rica, que la idea no está tampoco ligado a un proceso digital, pero la adaptación y la optimización del techo en relación a la forma que tendría que, eh, ¿cómo se dice?, perform en relación al sol, en relación al agua, en relación a la lluvia, en relación a las corrientes de viento, fue optimizado la geometría, ¿no? Entonces, ese sketch que nosotros vemos a la izquierda como idea inicial, se fue adaptando a lo que tenemos abajo como imagen, en relación al sol, a la cantidad de lluvia, la lluvia como cae, y todo eso forma parte de herramientas digitales que hoy en día usamos. Entonces, yo tenía un conflicto muy grande con todo lo que es la parte de AI en el momento en el que irrumpió como algo creativo, ¿no? Y, y siento que la abundancia de información que las imágenes contienen nos pone en conflicto para entender de qué estamos hablando en cada imagen o qué es lo que queremos transmitir en esa imagen. Entonces, acá yo empecé a cuestionarme otra vez esta pregunta, si yo soy un AI o soy un AI. O sea, al final nosotros también somos un sistema de inteligencia que genera cosas que quiere hacer. Se me empecé a cuestionar mucho todo este tema, por lo cual decidí investigar. Yo no me he involucrado realmente directamente con el tema de AI, como generar, por ejemplo, prompts y que me genere algún tipo de imagen, pero sí me intrigaba bastante la idea de meter información que yo haya generado y ver cuál era el resultado de eso. Entonces, no he llegado a usar más que StyleGAN 2 en Runway, pero empecé a incorporar, ok, todos mis trabajos de la facultad, lo cual me empezó a generar este tipo de imágenes, que para mí es lo que a mí me genera mayor creatividad o me genera ideas que están dentro del mundo abstracto que para mí potencian mis conceptos, mis ideas y las cosas a donde las puedo llevar. Entonces, esto es un poco el final del, de, la, de la lecture. Después agarré todos mis dibujos y un poco por año, los del 2001 al 2011, del 2012 al 2016. Estos son los resultados de las imágenes, ¿no? Del 2017 al 2018 o del 2019 al 2022. Y uno empieza a ver que hay mucha similitud entre las imágenes y también se pierde un poco ese borde que yo sí siento que tengo entre un cambio de una etapa a otra etapa. O, por ejemplo, del 2000, estos dibujos contienen todos mis dibujos digitales, que son alrededor de 1500 dibujos que yo he generado, y esto es el resultado. Pero se pierde un poco esa, forma parte, se empieza a ver el algoritmo, se empieza a ver la expresión de lo que, para qué están diseñados y para qué están hechos, y los resultados son hermosos, pero empiezo a tener un desapego hacia ellos, en lo cual ya no los siento parte mía, ¿no? Entonces, los hago porque lo que vos decías, siento que siempre fui una persona que se incorporó a la tecnología porque pensó que la tecnología y todo es el futuro. Estoy en un momento en el cual cuestiono mucho eso. No sé si es, no sé, siento que es un futuro muy incierto. Y bueno, eso me llevó a hacer este ejercicio. Estos son mis dibujos para Asymptote, todos los sketches que hice, que son alrededor de 2100 renders.
Y estos son los resultados. Y se puede haber ciertas similitudes sobre las cosas que hacíamos en Asymptote o que hacía Hani Lisan. La de la derecha aparecen los primeros Photoshop que hacía Hani en relación a objetos. Estos son en Saja, llevo 2960 sketches y un poco, estos son los resultados en el cual se puede ver quizás una evolución sobre los networks que Saja ha hecho en tipo de master planning y en relación un poco a este algoritmo o puede al sistema de exoesqueletos. Esto es en relación a la casa que he hecho en Mendoza, lo cual también sugiere, también un poco creativamente fue interesante porque te sugiere otras ideas, otras soluciones con algo que ya está materializado, lo cual me pareció más interesante por ahí que sobre lo que no está. Y bueno, eso es un poco mi relación con el mundo digital, por eso me considero una persona analógicamente digital. Y nada, y escribí como esto hace un tiempo que al final siento que lo que importa es querer hacer cosas distintas, entender que la realidad existe, que la naturaleza existe, la importancia del mundo abstracto como un lugar para descubrir y enmarcar ideas y ayudar a conceptualizar cosas, que el tiempo importa, que existe y que es algo que nos limita nuestra experiencia, que el aprender es importante porque eso es lo que nos hace evolucionar y no quedarnos estancados, que nada es fácil, que hay que lucharlo, que hay que estar contento cuando las cosas salen, y un poco sobre todo no dejar de lado nuestra humanidad, ¿no? Creo que es lo que nos ha llevado a ser lo que somos como especie, es eso, ¿no? Y si de repente todo eso está sobrecedido a algo superior que no entendemos, siento que es como una manera de ponernos de lado, ¿no? Y no siento que sea el camino al que a mí me gustaría eh, recorrer en un futuro. Por eso termino un poco con esto, que también es lo mismo, es un dibujo que lo he hecho con mi hijo, en una pintura grande, y a la vez también eso, que lo vamos a meter en Google AI y cómo lo interpreta para expandirlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, siento que mi futuro y mi relación con lo digital y con el futuro digital está un poco en ese mundo, ¿no? En cuál es la relación que yo tengo con una herramienta, pero a la vez tengo con mis pares, con la gente que convivo, con el mundo en el que convivo, la naturaleza y el contexto y el entorno, ¿no? Así que nada, bueno, con eso quería concluirlo hoy. Eh, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Sebas. Espectacular. Gracias. Bueno, tengo 1000 preguntas, pero veamos la presentación de Isaac y después comentamos un poco sobre los dos, ¿les parece? Padrísima la presentación de Sebas, me encantó, creo que hay puntos en común que ahorita veremos. Y antes que nada, pues gracias Santiago por la invitación. Siempre un gusto platicar contigo y con ustedes. También en esta plática, pues voy a empezar lo primero que hice fue agarrar un poco todos los dibujos, ya sean digitales, análogos y como todo este mundo más interior o personal que está relacionado de una forma a la práctica arquitectónica, pero no directamente. Entonces empiezo por enseñar estos dibujos que son puros dibujos de líneas digitales que vienen de proyectos arquitectónicos, los cuales después se trabajan con algún algoritmo, con Rhino o con un script, pero no sin pensar que el proceso sea lo que me interese, sino que el proceso para llegar al resultado. Y bueno, estos dibujos que estaban muy influenciados por John Anayata, que los comentaste hace rato, después esos dibujos cómo se empiezan como a transformar, no solo por el dibujo, sino la imagen, cómo se empieza a como transformar
multiplicarlas o en hacer unas simetrías, como siempre este interés pues de buscar qué más se puede hacer y no quedarse como con este rigor de tengo que hacer este dibujo con miles de líneas y genera esto, sino, por ejemplo, el de la izquierda es un dibujo de un canopy que habíamos hecho y son todas sus líneas tangenciales y generaban esto, y después estos dos de la derecha, este es el mismo pero con estas simetrías, y este es como un zoom de estos patrones moiré que generan. Y creo que lo que a mí me interesaba de esto era sí el proceso y sí ver como cada dibujo o cada pieza como algo final y cómo eso después podía regresar a otro dibujo o a otra o a un objeto de arquitectura o a un edificio, o sea, como igual parecido en eso, en que existe esta ambigüedad en que todo el proceso importa y todo lo vemos pues como objetos finales, o sí, o dibujos finales, lo demás. Después este es igual de un proyecto y después este es multiplicarlo, espejearlo miles de veces hasta llegar como esta mancha que no es nada y después todas estas como líneas. De ahí nos pasamos un poco a... Esta primera fue como una exploración de varios años que estuve, de ahí un poco a estas imágenes digitales que son como estos glitches que vienen de cualquier imagen y que pueden empezar a producir composiciones, que esto pues, no sé, tenía un interés para mí, estas composiciones que son abstractas, pero que también pueden después llegar a tener alguna materialidad y combinarlas. De estas también hay bastantes series, algunas vienen de fotos, algunas vienen de planos y demás. Y después busqué esta ambigüedad de tener imágenes completamente pues más figurativas, cómo las puedes empezar como a glitchar o a generar esta ambigüedad de abstracción y no abstracción, o estos como bricolage de fotos. Y todo esto igual siempre sin tenerlo que sea arquitectura directamente, pero con este pensamiento de diseño, de creación, de búsqueda, también un poco siempre como que he tenido esta curiosidad de estar buscando qué pasaba con la tecnología y cómo llevar un poco al límite la tecnología sin hacerlo como un playbook, como se hace, digamos, sino buscarlo de una forma un poco más personal. Al principio creo que sí lo buscaba directamente como querer copiar lo que estaba pasando en el mainstream, digamos, de la tecnología, y después empecé a darme cuenta que podía generar, al menos para mí, pues resultados más interesantes si se volvía algo un poquito más personal y no buscando como el procedimiento, como un poco yo generar mi proceso y buscar que el resultado me sorprenda. También, o sea, es como que muy con los ojos cerrados este proceso, o sea, porque no sabía a dónde me lleva, tampoco sé a dónde me lleva. O sea, esto un poco lo tengo en el archivo y ahorita con esta relación de lo digital y lo como material lo estoy revisitando y creo que es muy interesante. Entonces, de ahí me pasé a esta serie que le llamo Material Paint o como pintura material, que son como estas series de pinturas que pues he hecho también a lo largo de varios años, y encontrar esta idea o esta noción de que la pintura no es nada más un plano en 2D, sino como esto también tiene algo material y tiene algo formal en sí o figurativo en sí, lo abstracto verlo más como esta cosa material. Y después estas pinturas, cómo pueden regresar a lo digital y otra vez regresar a lo material, y como este proceso que al final no sé muy bien qué genera, pero genera pues composiciones o ideas que están, yo creo que ahí en una nube, que a veces llegan a arquitectura, a veces no, a veces se quedan en esto, pero siempre esta idea pues de desdibujar los límites de cada medio y cómo los medios sí importan, cómo cada medio tiene su propio lenguaje e importa, pero a la vez
no son lo más importante. O sea, al final creo que lo importante somos nosotros que ponemos el input al medio. Por eso también un poco con esto de IA, todavía tampoco, tengo curiosidad, pero tampoco he encontrado una forma de hacer algo mío personal o hacer algo, ni siquiera mío personal, hacer algo nuevo, diferente. Creo que está un poco atorado en un poco más de lo mismo, aunque esto que enseñaste, Sebastián, creo que sí te da algo, pero también creo que está un poco, no sé, es algo raro que lo podemos discutir después. Y entonces estas ideas, al final, son esto, por ejemplo, aquí paso a fotografías de proyectos míos o es una escultura de Noguchi, y lo demás este es un proyectito que hice de como esta idea de doblar la madera y después como al ponerlo en imágenes digitales se crean otros proyectos en sí, al espejearlo, al jugar un poquito con la propia imagen, o esta era una banca con estos cortes en CNC y igual empezarla a manipular digitalmente para generar otra cosa que no es la cosa principal, o sea, que no es el objeto ni es la representación del objeto, es la representación de esta pieza en sí. Y después creo que eso a veces también regresa a arquitectura. Esto es este es de los primeros estudios materiales que hicimos en un curso de la AA en Ciudad de México con Pablo Kobayashi y experimentamos como estas cimbras textiles y como esta noción de control y descontrol, que también es algo que me interesa mucho. Cómo puedes controlar algo, diseñar algo con cierto control general, pero que también tenga un poquito de descontrol, de aleatoriedad y demás. Entonces se generan estos moldes de cimbras como de tripiés, a veces habían 4 y demás, y después cómo se podían ensamblar. Y, y de regreso eso otra vez a como sketches a mano, cómo estas iteraciones podrían regresar a lo digital y viceversa. Y ahí empezar a pensar un poco en lo material. Este pabellón que nunca hicimos, pero como esta idea de piezas como de techo, como de tiles, cómo se podrían empezar como a construir y siempre esta noción de entre lo digital, lo análogo, lo material, estar como en ese mundo ambiguo, que obviamente cuando llegas a construir algo, pues tienes que empezar a bajarlo más. Esta es mi tesis que hice en Pratt y también está un poco mezclado todos los años, ¿no? Pero ahorita que lo veo en retrospectiva, o sea, siempre como considero que mi trabajo no lo tengo tan pensado, si no lo hago, es mucho de hacer y ya después que está hecho, tal vez se analiza y hay cosas que coinciden, cosas que me interesan, cosas que no. Pero en pues igual lo mismo, esta noción de, este es un collage de los primeros del sitio con con un ornamento de Luis Sullivan súper escalado y un poco, decía un poco la intención del proyecto. Podría parecer una imagen digital o de IA o un modelo 3D, pero era literal lo más low-tech y análogo hecho. Y de ahí, pues maquetas y luego este interés de estas maquetas pasarlas al mundo digital. Entonces, las había escaneado con una herramienta que no era muy buena, era de las primeras, y después empezar a modelarlo y el modelo le tomé esta foto después sobreponer unas line drawings, o sea, siempre esta ambigüedad de los dos para generar el proyecto, o sea, no para buscar un resultado final, sino para que el proyecto sea el resultado en sí. También era un cuarto de maqueta, y está espejeado en 3, igual trabajado digitalmente. Y después un poco lo mismo, pero buscando como diferentes medios. Acá me acuerdo que empecé a buscar con Modbox que se podía hacer o con ZBrush. Entonces es esta imagen de una planta, de una monstera espejeada, después sobrepuesta con diferentes layers de otras cosas espejeadas, después en ZBrush
Y creo que cuando empiezan a pasar estas cosas, como que empieza a haber cierto interés por lo material, o sea, por lo material, pero por lo material de una forma, digamos, poco ortodoxa o no tan rígida, que busque cosas inesperadas, por así llamarlo. Y bueno, acá un poco es lo mismo que esto, y acá empiezo a traducirlo en proyectos míos. Estos eran proyectos míos, pero ¿qué pasa si esos proyectos que igual estaban producidos en medio digital, obviamente con toda esta mezcla de medios, sketches y demás, pero qué pasa si otra vez les vuelvo a dar otra pasada digital y me vuelven a dar otras ideas para tal vez el próximo proyecto, no para este proyecto, pero para el próximo? Entonces es una foto de una maqueta, cómo se puede empezar a glitchear. Me ha interesado mucho esa idea de como lo normal y lo anormal o lo de familiar en el mismo proyecto, como esta ambigüedad de las dos cosas en lo mismo, en vez de todo anormal o todo normal. Y bueno, de ahí me voy a pasar un poquito a la parte más arquitectónica, que creo que hay relación, pero tampoco tiene que haber. O sea, esa cosa está en ese mundo y esto está en el mundo arquitectónico, que creo que sí se alimentan de cierta forma. Esto es un poco algunas de las familias de proyectos que tenemos, y cómo se relacionan, ¿no? Unas con otras, o en términos formales o en términos materiales y demás. Y después todo este mundo material que al empezarlo a trabajar en México, ha como enriquecido muchísimo a la práctica, porque me he dado cuenta que lo material en sí puede tener también una parte conceptual muy interesante, también puede tener una parte pues sensorial, táctil, como esta plática se llama, pero también creo, o a mí al menos me ha costado, como, como hablar de esto o como teorizar de esto, de lo material y de también de todos los primeros dibujos y de todo lo primero que enseñé, porque creo que es algo mucho más intuitivo. Creo que también se pueden poner reglas y demás, pero creo que es difícil porque esto que busco, digamos, está un poco en un punto ambiguo que no es 100% para optimizar estructuras o para hacerlo más óptimo, ni 100% ornamental, ni 100% decorativo. Como que busco que los proyectos, en cuanto a los términos materiales, tengan esa ambigüedad, que traten de ser todo o a veces algunas cosas, y darle un poco esa libertad. Este es uno de los primeros proyectos que creo que se relaciona mucho todo lo digital primero que enseñé con, con estos objetos. Y pues creo que va porque viene desde formalmente. Está interesante estas formas que se relacionan con los objetos en cuanto a geometrías que se empiezan a deformar, pero también las geometrías básicas, y también empezar a incorporar una noción, aunque no sabía cómo se iba a construir, de una materialidad que puede llegar a desviarse un poquito de lo que cada material, digamos, que tiene que hacer. Este es otro proyecto. Voy a enseñar aquí varios proyectos. No tanto los proyectos, sino un poco la exploración material. Esta es una idea de una columna que podría tener un poquito estas como deformaciones o estos como recortes que vienen y no de esta idea de estas columnas de Chichén Itzá, que tienen como que este ornamento integrado, pero también al mismo tiempo yo quería hacer esta serie de como mini maquetas que las relaciono con estas piezas de Malevich, de Architectunes, creo que se llaman, que no son ni edificios, ni maquetas, ni obras de arte, son nada más estas cosas que su función es explorar cosas formales y demás, o al menos así yo las entiendo. Entonces esto sí se podría transformar en algo arquitectónico, pero también tiene nociones ya que las presta en otros proyectos como en este y demás. También podrían ser una columna o son estas piezas también en sí. Y en estas exploro un poquito esta idea del concreto y cómo se podría mezclar concreto
de otro color en los cortes y concreto liso en las partes más planas. O esta lámpara, que estaba pensado para una lámpara, para estas lámparas en un restaurante, de mimbre, y la idea era que el mimbre lo mapeabas mal en el modelo digital. Entonces pones el mapa, acá se ve, acá está el mapa perfecto en las esferas, y después cuando se extruye, literalmente se extruye. Y esta noción de llevar el material como no lo debes de usar, después pues investigar cómo lo podías hacer, hablar con los que peguen el mimbre y hacerlo, creo que genera una ambigüedad interesante de qué tan real es lo digital o lo material, y es como un back and forth, ¿no? De estos dos. Este es otro proyecto de los primeros, como que aquí no tenía mucha noción de qué estaba haciendo, pero es esta noción es un proyecto de vivienda social y que todos los muros son de tabique por tema de costo y de economía. Entonces, como que el argumento fue, si esos muros igual se van a usar en vez de cubrirlos, ¿por qué no les damos un poquito este juego de ornamento y que generen este juego de luces y sombras? Y lo único que tuvimos que hacer fue resolver estos castillos que queden ocultos en la cimbra y después generar estas como olas con 3 diferentes tipos de tabique y cortando algunos. Mucho de esto creo que es por adaptarme a la obra, al contexto, a la economía de lo que tenemos en cada proyecto. Entonces es buscar un poco qué se puede hacer, lo mejor que se puede hacer con los recursos que hay. También esta noción de estos travertinos que se extruyen y de estas piezas de travertino que se extruyen y que se cortan con las ventanas, igual con esta limitante de solo existen 3 tipos de piezas de anchos, pero con esos 3 tipos, ¿cómo podemos dar esta variedad sin que se vea este patrón completamente repetido o continuo? Entonces, con esas 3 piezas, lo mezclamos con estas 3 diferentes profundidades y te genera este efecto que se ve un poco aleatorio, sin ser aleatorio, sin estar completamente también como diseñado. Este es en el mismo proyecto, en un muro de concreto que no necesitabas que abra mucho ni que tenga mucha vista, en unos pasillos, y se genera esta noción de cómo se puede como tener estas cicatrices el concreto. Es un efecto, claramente, no es que las tiene, pero lo relacioné directamente con estas piezas que siempre he estado obsesionado de Lucio Fontana. Y pues cómo lo llevas, ¿no? Entonces, de una idea como que igual y no tiene mucho sentido con el concreto, si empujas un poquito el concreto a eso, pues sí lo puede hacer. El concreto es líquido y puede hacer un poco lo que quiera, ¿no? Y después generando estos dibujos contra la elevación de cómo quedó el elemento. Y creo que ya faltan dos piezas. Este es un proyecto con Yogan Ayata que hicimos de un edificio de vivienda y queríamos hacer estas piezas regladas de concreto, pero la diferencia era que en esta escala gigante pues es mucho más fácil, ¿no? Hacer estas cimbras. En estas piezas chicas tuvimos que investigar mucho el proceso de cómo llevar la madera pues para que gire, para que haga estas cosas que queríamos, que viene de un modelo digital. Después de ese modelo digital, al carpintero le dimos estas piezas por las que están adentro, que no las vemos, las costillas, y después el carpintero hizo estas duelas. Ahí le dimos la libertad. Entonces aquí no están exactas estas duelas. Nos interesaba eso, tener un poco ese descontrol. Después, para que sea costeable esto, lo pasamos a moldes de fibra de vidrio. Y esta fibra de vidrio ya pudo ser hecha varias veces. Habían 9 moldes y fueron como 100 colados. Entonces, no solo, o sea, después de hacer estos proyectos, me he dado cuenta que el interés no solo está en diseñar la pieza o diseñar el modelo 3D o diseñar el dibujo, sino también diseñar todo el proceso
y toda la investigación de cómo esto puede ser real. En nuestro caso, ahorita ha sido más con poca tecnología, entonces también me interesa mucho como esta noción de diseñar con tecnología y después construir con poca tecnología, o no con poca tecnología, con la tecnología que está en nuestro alcance. Y también esta idea me gusta mucho cuestionar esta idea de la noción de la honestidad material. ¿Qué es la honestidad material? Porque no sé, si lo vemos con este rigor material, pues esta pieza de fibra de vidrio está copiando y está imitando a la madera y entonces no es real y bla, bla, bla. Pero me gusta bastante empujar esos límites porque no existe esa realidad, ¿no? O sea, de hecho me parece interesante que todo es esta ficción de la madera real que usamos alguna vez. Después tienes la cimbra que copia la madera y después tienes el concreto que copia la cimbra que copia la madera. Creo que es una historia padre en ese caso. Y bueno, pruebas que hicimos para lograr esto, una escala 1:1. También en los muros, que son verticales, nos interesaba esta noción de error controlado, pero no de error diseñado, no de no de un muro enduelado con estas duelas que ves una, que puedes leer ese ritmo, sino de un error como más natural. Y entonces a los carpinteros les pedimos que aleatoriamente pongan estas como piecitas de madera, como cuando calzas una mesa en un restaurante que se mueve, pero aleatoriamente literal, sin pensar en una composición, ellos las decidían. Y al final creo que quedó mucho más interesante que si nosotros hubiéramos pensado cada piecita dónde ponerla. Entonces genera como error casi imperceptible, pero que ahí está y que siempre es algo que a mí me genera interés, como controlar y también dejar el control de la obra. Aquí está un poco el proceso material de las cimbras, cómo tuvimos que inventarnos, ¿no? Todo este proceso de colado. Y al final estas piezas no son estructurales, pero todos los muros son. Entonces todo este envolvente que es entre estructura y, digamos, ornamento. Y bueno, el proceso de la cimbra y la ventana final, ¿no? Y el edificio final. Después es este café que hicimos, que ya demolieron hace como un año. Lo hicimos en el 2017. Y no empezó por ninguna noción material, empezó por este modelo 3D de estas lámparas, bueno, que sí tenían una idea material, pero de estas lámparas como intersectadas de cuasi esferas y esferas deformadas que como que le succionaban cables y le alimentaban cables y los cables generaban focos. Está como este interés de tener diferentes sistemas que no tienen que ver uno con el otro, pero son coherentes, digamos. Entonces lo diseñamos en 3D, no teníamos idea cómo construirlo, al cliente le gustó y después empezamos a investigar cómo eso podría empezar a tener una coherencia real material, empezando con una maqueta de papel como triangulada, y de ahí esa maqueta de papel pasándola. Sabíamos que queríamos que sea de fieltro, de esta tela. Después, cortando estas piezas gigantes de fieltro con el patrón y cosiéndolas a mano con una costurera que se dedicaba a coser moda, ropa y demás. Y después, bueno, cómo esto se empieza a armar y a armar en el sitio. Como que creo que algo que no se habla mucho y está bien, pero es que lo digital siempre cuando lo pasa a lo análogo y a lo físico, no es perfecto, entonces tienes que como que truquearlo un poquito y hacerle diferentes cosas, y creo que está bueno tener esa como flexibilidad de bueno, o al menos yo no soy como tan geek de esto, de lo digital y demás, sino me gusta un poco esta ambigüedad de todos los sistemas. Y en ese mismo proyecto generamos estas piezas de terrazzo, hecho ahí en sitio
por lo mismo, porque no había presupuesto para un terrazzo como colado perfecto. Entonces hablamos con un marmolero, nos dio sus retazos, hicimos estas pruebas de cómo podía funcionar el terrazzo, el cual se hizo. Y después eso nos llevó a esta idea de qué pasa si hacemos un concepto de un terrazzo que se glitchea. Primero con estas fotos digitales, ¿no? De este terrazzo que se extruye, pero después encontramos el proyecto en unos baños de un restaurante que tenías todo el piso de terrazzo colocado igual aleatoriamente y el que chocaba contra el muro. Este es una simulación de lo digital, es raro porque no tiene ninguna lógica material más que imitar esta realidad de este sketch que hicimos digital o de estos sketches. Entonces, cuando y no es perfecto, ¿no? Porque no se extruye, o sea, se extruye el mismo material, no se extruyen las líneas del mapeo, pero me parece interesante como esta realidad de entre uno y otro. Entonces, cuando llegaba una pieza, por ejemplo, esta de granito, pues se sube esta. Cuando llega esta de travertino, se sube esta. Y así. Y después regresando al café, esta noción del concreto, es una barra de concreto que pueda tener diferentes texturas sus caras y relacionarlas con estos elementos naturales, este árbol, ¿no? Entonces tienes una cara completamente lisa, una cara completamente rugosa, martelinada. Y otra vez, como tratando de llegar a lo digital, al hacer este café en estos muros, al renderearlo, pusimos directamente un mapa sin material, pero queríamos que tenga esta textura. Entonces, este mapa generaba esta textura en el render de estas como piezas que iban cayendo, que no sabíamos cómo hacer y que pensamos en hacerlas en estuco. Pero lo mismo, tampoco queríamos que sea un patrón repetido, queríamos que sea algo completamente aleatorio. Como un poco como lo pensamos, como estas ideas como la idea de John Cage, que tenía estas composiciones que cualquier persona las podía interpretar de forma diferente. Eso queríamos generar y pues no hay ningún patrón ni ningún dibujo, nada más era esta noción de algunos más, algunos menos, con estuco, con estos elementos simples de como dentados y después se iban cortando. Y bueno, esta es la pieza final de la lámpara. Y sí, aquí está donde vamos en eso. Y pues gracias. Gracias, Isaac. Muchas gracias. La verdad que me han puesto en un aprieto, no por no tener de qué hablar, sino justamente por todo lo contrario. Tengo muchas preguntas, pero voy a tratar de hacer pocas, así no nos extendemos tanto. Primero que nada, gracias a ambos por la generosidad de compartir este material. Yo pensé que los conocía, pero ahora me doy cuenta que siempre hay cosas por conocer. Es increíble, muy lindo poder ver lo que hacen, porque además lo mostraron de una manera muy, muy como sincera, ¿no? Había cosas que eran como muy personales de ustedes y fue muy lindo verlas como todas juntas. Pero bueno, por ahí puedo empezar con una pregunta. Voy a tratar de hacer preguntas para ambos todo el tiempo, tratando de vincular un poquito lo que presentaban. Pero ambos hablaron en algún sentido de esta búsqueda de tratar de salir de lo común. Sebastián lo planteaba ya desde sus trabajos en la universidad. Y Isaac hablaba de salir de la norma o acercarse, ¿no? Como evitar lo normal y buscar lo anormal, ¿no? Después lo vinculaste con el error, pero mi pregunta es como más sencilla para ambos. ¿Qué es lo que los motiva a buscar eso, ¿no? ¿Qué es lo que los motiva a salir de la norma o salir de lo común? ¿Por qué están desde tan temprano buscando esa idea? Puede responder cualquiera de los dos. O los dos al mismo tiempo, pero no se va a entender. Dale vos, Isaac. No sé, es difícil, pero creo que existen los dos lados, ¿no? De decir no para que todo, o sea, el lado como más rígido podría decir, te sales de la norma cuando la razón te tiene que dar esa justificación de salirse. O sea, esto es lo que a mí me decían en la escuela, ¿no?
tienes que innovar cuando se necesita innovar, si no tienes que irte por lo... Pero, no sé, es un interés como, creo que genuino de hacer, de crear, pero al mismo tiempo, si lo ves como en un término como disciplinario, creo que no creo que yo estoy avanzando en la disciplina ni nada de eso, pero creo que para avanzar en general como disciplina, pues tenemos que probar diferentes cosas. Si nos quedamos en lo mismo, seguiríamos haciendo que está bien también y hay para todos, pero seguiríamos en lo modernista o demás, ¿no? O sea, Sí, yo creo que un poquito repliego. O sea, creo que mi idea inicial viene de querer progresar, del progreso, de creer que lo que uno va a hacer y que no se ha hecho va a ser mejor y de buscar un futuro mejor y algo nuevo, algo distinto, porque creo en la idea evolutiva de la humanidad y de todo. En eso, que un poco lo que dice, similar a lo que decía Isaac. Y después que creo que los dos tenemos más o menos algo parecido, que nos gusta la parte creativa y el crear, y si uno quiere crear o quiere hacer algo creativo en general, lo lógico sería salir de lo que uno ya ha visto, lo que uno ha hecho. Creo que es casi un instinto natural para cualquier persona creativa que tenga intenciones de hacer algo un poco diferente o distinto. Quizás también hay una necesidad de, no sé, tampoco no lo he pensado mucho. Para el psicólogo, la pregunta es esa. Sí, un poco los metí en una trampa, porque a mí me interesa mucho eso de la norma y lo anormal, o de lo común, porque justamente el arte se ha basado siempre en esa idea de la mímesis, ¿no? En imitar, en copiar, primero pintando la naturaleza y así, pero también en arquitectura, partiendo de modelos, de casos de estudio, de tipologías. Pero lo que yo veo en sus trabajos es que usan mucho eso de imitar, pero como que la aproximación es como lateral, ¿no? Por ejemplo, o buscando el error. Y eso por ahí le puedo hacer la otra pregunta que tiene que ver con justamente eso, con la cuestión del error. Ambos hablaron de que, o de la aleatoriedad, ¿no? El error, la aleatoriedad. A Isaac le interesaba mucho lo del glitch, ¿no? Y está buenísimo porque no solo le interesaba desde el punto de vista de generar imágenes, sino que después incluso lo trataste varias veces de llevar a cuestiones materiales arquitectónicas, ¿no? Como hacer glitchear el solado o los muros. Y mi pregunta es, ¿cómo se lleva eso del error y la aleatoriedad con la cuestión técnica tan específica en el caso de Sebas trabajando en Saja, que imagino que al final hay que hacer dibujos muy precisos, muy claros y construir modelos en donde las cosas no glitchen, ¿no? Y no haya como superposiciones y eso. Y en el caso de Isaac, también construyendo esas obras, en algún momento mostrabas también en el caso del edificio con Young y Ayata, que al final había que construir unas cosas muy precisas para poder hacer que el hormigón ¿no? Chorree de tal manera y quede perfectamente como lo habían pensado. Entonces, ¿cómo es ese vínculo entre procesos que buscan un poco el error y el glitch y los problemas y momentos en los cuales hay que decidir, bueno, esto hay que hacerlo de una manera muy precisa porque si no, no puedo construir planos o no puedo fabricarlo eventualmente? Yo ahí creo que primero hay una postura existencial. Yo no creo en la perfección, yo creo que nadie hace algo perfecto y creo que el error forma parte de nuestro proceso, por más perfecto que lo hayas proyectado o diseñado o dibujado, uno no puede tener el control y no existe la perfección desde mi punto de vista personal. Por eso creo que, por ejemplo, en los procesos hablando de Saja, intentamos hacer lo más perfecto que podamos. Esto es muy personal, no sé si representa el estudio. Lo más perfecto que hacemos con la visión que uno quiere llegar, pero hay un montón, como dice Isaac, desde que se proyecta hasta que se construye, es otra, hay situaciones nuevas, errores distintos, procesos a negociar,
Creo que la arquitectura es un gran ejemplo para entender que la perfección no existe, porque realmente es como dártela con la pared todo el día, o sea, es como, no hay forma. Y yo personalmente prefiero, yo coincidí 100%, me encantó como lo dijo, que el control hasta cierto momento y también asumir que en un momento tenés que dar el control, porque es como en este caso lo estaba explicando Isaac sobre los carpinteros y ponerlo aleatoriamente, me parece una entrega bastante hermosa, ¿sí? Como humanidad me parece una entrega necesaria. Entonces, no sé, todo el error lo veo así, y como una oportunidad, lo veo como una oportunidad para cambiar de frente, una oportunidad en el caso de Glitch creativa, para la oportunidad de cambio, pero sí es necesario, ciertas cosas necesitan, no sé si perfección, pero sí precisión. Vos puedes requerir ciertos niveles de precisión dentro Incluso en el error, ¿no? en el error o en lo aleatorio o en lo que quieras. Sí, creo que la precisión es importante, pero para mí no la perfección. Sí, o sea, coincido, o sea, creo que el error más como en proceso, o sí, en una forma de proceso de encontrar algo nuevo, de encontrar belleza. Y también, pues sí, lo que dice Sebas, no existe un proyecto perfecto si buscas la perfección. Sí creo que hay que buscarla, pero también te frustras, ¿no? O sea, te vas a frustrar. Como arquitecto, porque hay tantos factores en una obra que puedes controlar, pero tantos que no. Entonces también, últimamente lo que más he pensado es en cómo diseñas el proceso de construir una obra, contemplando en todos los agentes para que lo que quieras controlar lo trates y como que pienses lo que no se va a controlar o dónde van a estar los errores, porque siempre van a existir los errores. Y si a los errores les podemos encontrar algo bueno conceptualmente, pues mejor. Pero... Bien, bien. Y en ambas presentaciones, bueno, los dos mostraron trabajo que ustedes denominaron como más artístico y trabajo que podría denominarse más, no sé, profesional o de la práctica de la arquitectura. ¿Ustedes ven que exista una diferencia entre ambas cosas? Porque a mí me parece que hay como, bueno, es evidente el correlato directo entre ambos procesos, pero ustedes hicieron como mucho hincapié en esa diferencia. No sé, ¿creen que hay, digamos, vínculos concretos entre ambas cosas? Sé que, no sé, Isaac hizo como algunos experimentos de pasar esos glitches a las obras y Seba muchos de las imágenes y los modelos y de las obras que hacías tienen mucho que ver con muchos de los proyectos que mostraste, pero no sé si existe alguna otra cosa como aprendizaje de un lado y del otro, como cuando están haciendo una obra, un proyecto, aprenden cosas que les sirven para llevar a su obra artística y viceversa. Yo creo que es, no sé, yo no creo que es algo que sí creo que está relacionado, pero creo que cada medio o cada disciplina tiene su lenguaje y sus limitantes, sus posibilidades, y así trato de verla, como no separado, pero si al final trato de hacer literal uno que he tratado, no sé qué tan exitoso es, porque acaba siendo un poco una caricatura del otro, no sé si me explico. Entonces creo que cada uno tiene que vivir en su propio medio y sí se relaciona uno del otro, porque pues es un poco lo que está pasando en general en las dos cosas al mismo tiempo, en tiempos y demás, pero no sé si se tendría que empujar uno más, o sea, uno a parecerse al otro. No sé si me explico. Es un poco gracioso que vos hiciste hincapié de algo que yo odio, así como la separación de las cosas, porque ahora Salió pensando así, de la manera que se percibió así. porque ahora me di cuenta que
siento que lo que a mí no me gusta o lo que no creo es la separación de las disciplinas a la hora de ser pensadas o creadas o así. Pero sí es real que las disciplinas tienen distintos alcances y tienen distintos tiempos y tienen distinto impacto. Y tienen distinto alcance a nivel individual y colectivo. Entonces sí es entendible que hayan terminado siendo divididas en arte y arquitectura porque tienen distinto alcance, distintas correlaciones con la gente que participa para que eso se realice, para que exista. Y creo que por ahí el arte, o lo que hace Isaac, lo que hago yo, es muy individual, porque es una expresión individual, por eso es muy fácil ponerlo dentro del plano artístico, porque solamente la expresión de una persona, como quiera, en relación a lo que quiera, puesto al mundo exterior. Pero sí, creo que, en resumen, la división creativa no me parece interesante. Me parece que la división creativa genera más limitantes a la hora de pensar o a la hora de crear. El momento de analizarlo para que eso se suceda, se exponga o tenga un impacto, por ahí sí se puede enmarcar dentro de una disciplina. Pero sí, no sé, me encasillé yo solo, ahora escuchando lo que decías, era como gracioso. Bueno, pero creo que también esto tiene que ver un poco con, no sé, a mí me interesa mucho, y por eso también los invité a hacer esto, y me interesa tanto lo que hacen, porque me interesa mucho esa idea del arquitecto como humanista, que conoce la técnica, piensa sobre la técnica, puede dibujar los proyectos y eventualmente hacerlos, ¿no? Como que está no es un arquitecto que se limita a dibujar o a, no sé, a pensar la profesión, ¿no? Me parece que ese lado artístico que ustedes presentan es digamos, es la parte que vuelve el lado profesional sensible y más profunda, ¿no? Ahora, mi pregunta es cómo se llevan con eso, porque claramente no hay muchas personas así. He tenido experiencias y conozco muchos de grandes estudios intermedios y estudios chicos, en donde en todas las escalas pasa esto, ¿no? Hay arquitectos que se dedican a la obra y nunca leyeron nada, por ejemplo, y está bien. Y hay arquitectos que son como más que piensan el proyecto, pero nunca pisaron una obra, ¿no? O que dibujan a mano y no dibujan nunca digitalmente. Me da la sensación que ustedes son como ese tipo de arquitectos que hacen de todo y pueden como pasar por todas esas instancias. Y eso a veces puede ser problemático en oficinas de arquitectura o para conseguir un trabajo o para lo que sea. ¿Cómo lo llevan eso? ¿Han tenido como, lo ven así? ¿Creen que es saludable educar a arquitectos así o es mejor la especialización? Creo que está muy atado al contexto en el cual actúan. Creo que yo personalmente siempre pensé que el arquitecto era eso, era el que podía hacer todo, el que podía encapsular todo eso que vos describías. Quizás con el tiempo me di cuenta de que no era tan así, que existen nichos y que me parecen saludables para la arquitectura. Me parecen saludables que el arquitecto es muy grande la disciplina. La disciplina tiene muchas especificaciones en la cual todavía incorpora al arquitecto como más global. Entonces me parece que está interesante esa idea de que cuestionemos un poco cómo educamos y a quién educamos, porque para mí, por ejemplo, en los grandes estudios yo no siento que podés hacer el nicho, podés hacer una cosa, podés crecer en una globalidad, en un estudio, en un lugar más local, que tengas que hacer todo, lo tenés que hacer todo vos. Pero sí a mí me interesa la idea de que la arquitectura la veo más como el cine, cada vez tendría que ser más real así, donde es un proceso tan colectivo, donde se involucra tanta gente y que toda esa gente
entienda por ahí en la parte que trabajo y que sea un poco reconocido ese nicho o esas partes, me parece importante porque siento que la carrera está muy bastardeada la carrera y está muy mal enmarcada con esta idea del arquitecto, el gran arquitecto y el arquitecto todos abajo del arquitecto, ¿no? Siento que no refleja la realidad. Siento que está muy alejada de eso hoy en día, ¿no? A nivel local y a nivel global. Esa parte, siento que ahí, como alguien dijo, hay lugar para todos, ¿no? Como que no, ninguno está bien y ninguno está mal. Y nos peleamos a veces por eso, y en realidad siento que sería más interesante asumir que hay lugar para todos, darnos los lugares que cada uno se siente más cómodo, darles por ahí título, lugar, hacer un poco esa sectorización por ahí. No sé, siento que, no sé la verdad qué es lo mejor para educar a un arquitecto el día de mañana. No tengo O sea, en cuanto a la educación, yo creo que sí hay una desconexión grande en práctica y academia, pero tal vez está bien, como en esto del mundo de las ideas, todo más conceptual y demás. Y después creo que, al menos en México, cuando llegas a la práctica, seguramente en Argentina es parecido, ¿no? Es un golpe así de realidad que creo que no muchos lo siguen y no está bien o mal, lo que sea, pero, o sea, creo que es algo que estaría bien estar conscientes, ¿no? Que tal vez a veces educas cosas muy idealistas cuando tal vez deberíamos de abrir el panorama, decir, ok, hay todo esto en la arquitectura, lo que decía Sebas, y existen todas estas formas de ser arquitecto. O sea, no hay, eso es algo interesante, no hay una forma de ser arquitecto. Y algo que creo que Saja decía, ¿no? De que los arquitectos son como generalistas, o sea, como que tienen que saber de todo. Sí creo eso un poco, pero también creo que no somos como creemos pensar que los líderes de los proyectos, nada más somos parte del proyecto y, o sea, no somos los directores de orquesta nunca de un proyecto. Sumamos y tenemos que ser estrategas para saber cómo se hagan los proyectos y demás, pero no, o sea, y sí veo interesante ser generalistas, saber de todo, pero no ser expertos en nada, ¿no? Pero pues, sí, creo que es difícil también porque es algo colectivo. Entonces, cuando se regresa un poco a la pregunta que hacías de los dibujos y esto, también cuando se vuelve algo colectivo es difícil como seguirlo o llevarlo. Claro. Y volviendo un poquito a... Una vez la idea para mí generalista del arquitecto es como muy modernista, como que seguimos ahí. Claro. Y eso no refleja los tiempos de hoy, me parece, y la realidad de la profesión. Entonces esa idea de que una persona engloba toda esa generalidad, me parece que hoy en día no refleja la realidad y refleja lo que pasa y la disciplina. Y lo mismo yo a veces pensaba y decía, los Star Architects no fueron muy juzgados después de la crisis económica y todo. Y quizás hubiera sido mejor que haya un grupo dentro de la arquitectura, si vos querés ser Star Architect, no por acá, reduce la cantidad de gente que quiere ir por ahí. Sí, van a seguir existiendo, van a seguir pasando esa gente que va a sobresalir sobre los demás, sea como sea, formalmente, intelectualmente, siempre va a haber un grupo de gente que se va a distinguir sobre los otros y van a ser una minoría. O sea, quizás, no sé, como que por eso siempre empecé a pensar que esa idea de la arquitectura como la vemos, no sé, venía a estudiar acá y hay gente que habla de arquitectura de una manera que totalmente distinto de lo que piensan de lo que es la arquitectura, de lo que vos podés decir, de donde yo vengo, lo que piensan de lo que es la arquitectura. Y son tan distintas, ¿viste? Lo que piensa una de la otra, que sí, realmente quizás la disciplina necesita repensarse como carrera, como disciplina en sí misma, porque son realidades muy distintas. Son lo que decía Isaac también. O sea, uno por ahí estudió en un lugar donde te enseña y después vas a la realidad donde querés desarrollarte y la realidad está muy lejana, que quizás te vino muy bien, porque ¿viste? Si no pensarías igual que los que se quedaron ahí.
Pero no sé, siento que la carrera está But it como depends, like, a todavía en lot una on the etapa view, modernista, de cómo la, because if la we just have, even if I la have this that enseñamos y you can cómo, explore if you cómo want la to see the comunicamos other y cómo model, está estructurada. La but estructura it me helps parece que está to move stuff around. pasada Even if we say, okay, the first de los camera can tiempos be que something vivimos. like this, Mm. maybe we have Perdón, me something extendí ahí un poco. also, maybe No, no, está perfecto. De hecho, construyendo sobre eso, imagino también que hay lugares en donde se aprende, no estoy hablando solo de las universidades, ¿no? Pero de los lugares en general. Como que hay como una creencia de que hay que enseñar una cosa que por ahí funciona para otros contextos también. Porque también hay una creencia de la globalidad, como que todo es igual en todos lados, y realmente es muy distinto. Pero nada, me parece que es súper interesante lo que comentan y es una pregunta que siempre me hago. Algo parecido a lo que decía Saja, un poco bastante más radical. Peter Eisenman decía que los arquitectos deberían estudiar de todo menos arquitectura, todo lo que puedan, y estudiar un año de arquitectura o 2. Y ya estaban listos, ¿no? Como, así de generalistas teníamos que ser. Pero bueno, de nuevo, eso abona una idea de un arquitecto que very piensa interesting that this needs that for me a it mucha distancia, ¿no? De las was cosas. relax. Que nada, puede ser también una manera de verlo. Pero bueno, volviendo un poquito a lo material, y ya por ahí para ir cerrando con un par de preguntas un poquito más precisas. En un momento, Sebas, vos dijiste algo de que como que la materialidad se da cuando se realizan los proyectos, cuando se realizan las obras o se construyen, o eso es lo que por lo menos entendí. No sé, ¿realmente ambos lo ven así? ¿O también creen, digo, porque también en la simulación de partículas hay materia, ¿no? Hay como, no sé, está esa cosa de que lo haces en la computadora, pero en la computadora hay circuitos, y esos circuitos, por esos circuitos corre electricidad, y esa electricidad es materia también, ¿no? Entonces, en realidad lo que vemos en la pantalla también es una forma de materia que está muchas veces simulada, pero otras veces construye sus propias realidades, ¿no? Como esta idea de que no existe la gravedad en algunos software, en la mayoría de los software no existe la gravedad. Eso es una construcción de una materialidad distinta, ni siquiera se está tratando de simular, ¿no? Lo que hace que eso simule la realidad es que nosotros digamos, bueno, eso que estamos haciendo es un edificio, la computadora no sabe que es un edificio, ¿no? Entonces, no sé, como, ¿tienen alguna reflexión sobre eso? O sea, ¿a qué se refieren con materialidad específicamente? ¿Si es la materialidad del mundo físico o es posible también entender la materialidad durante el proceso digital de construcción material, si se quiere, de la obra en un sentido como con más distancia, ¿no? Por ahí no fue tan concreta la pregunta. Esa es la más concreta. Yo desde mi parte, el tema de la materialidad hoy en día lo veo así por una cuestión de necesidad personal. Yo creo que la materialidad del lado que lo explicaste vos, en una etapa gestora, creativa, educativa, me parece fundamental. Me parece que está buenísimo pensar todo eso así. Me parece que es una manera expansiva de tu capacidad creativa, de tu forma de pensar. Yo hoy en día personalmente necesito ver las cosas realizadas. Entonces siento que para mí hoy en día, a través de todo el tiempo que llevo trabajando y haciendo, lo que a mí me representa la materialidad ni siquiera es de qué está hecho, es que esté concreto. Y eso hace la separación entre el mundo digital para mí y el mundo real, por decirlo de alguna manera, porque como terminé diciendo un poco con el tema de ahí, quiero vivir más en lo tangible, en lo que pasa, en lo que existe, porque siento que las relaciones que valen la pena, que tienen significado, pasan ahí para mí. Pero por eso digo que la materialidad hoy en día, lo que vos decís para mí es todo válido. Creo que me parece, y he pensado mucho así durante otro tiempo anterior, pero hoy en día para mí la materialidad está en relación a lo que se concreta. Para mí yo creo que es sí esta noción de lo físico, pero después cómo se puede traducir a una simulación digital.
Que al final eso es lo que son cualquier modelo 3D, ¿no? Es una simulación de alguna materia, que a veces es abstracta y no sabemos qué es, pero tal vez si la conceptualizas desde un inicio puede ayudar a otro proceso. Creo que va por ahí. Bárbaro. Bueno, está buenísimo. Sí, me parece que son visiones muy maduras las de ambos. Creo que está bueno pensar en eso, porque me parece que lo que yo decía también es un poco una, no una excusa, sino como una alternativa, ¿no? Lo que busca en realidad es darle valor también a esas cosas que, no sé, que ni siquiera se imprimen, ¿no? Que en algún momento están ahí, son digitales, quedan ahí, y eso no quiere decir que no tengan un valor muy grande. Pero también, no sé, me hace pensar en esa idea de tener un libro, ¿no? Como esa cosa de comprar un libro, tener el libro en la mano, tener el ebook, al final es como que hay una relación afectiva con el libro que tenés en la mano. Y me parece que algo parecido debe suceder cuando efectivamente construyen una obra, un edificio o algo. Hay una cosa ahí que es, por más vueltas que le demos, ¿no? Termina siendo muy valiosa. Yeah. Siento que Absolutely, I'm trying lo those. que le cambia un poco es el exceso, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo ahora te mostré, Absolutely. no sé, grandes sketch para Saja, 2000 sketches, ¿no? 2000. Es como que se expande, ¿no? Sí. Y por ahí, no sé, uno tiene 2, 3 obras, quizás, ¿no? Eso, por eso yo la presentación que hice un poco hace la reflexión esa, que creo con el tiempo, a pesar de haberme iniciado en el arte digital en el 2000, 2000 y pico, y no pensar que tenía valor lo otro, el tiempo me ha hecho dar la vuelta y decir, ok, quizás tiene valor, porque a lo mejor este flaco o esta persona en un año hizo 3 pinturas, pero son 3 y están ahí. Yo hice 100, ¿y cuáles son mis 3 que están ahí? O sea, no es como que tengo esa dualidad hoy en día que creo que me lo responde lo concreto, lo que se realizó, porque tiene un tiempo para que eso pase. Y ese tiempo es un tiempo que está más ligado a nuestro tiempo como humano, no un tiempo tan eficaz, tan digital, rápido. Como el AI, ¿no? Pones un prompt, te tira todo y te da una imagen terminada con esto. ¿No? Y es como que, no sé, es como que te saquen una foto de, no sé, los Alpes suizos, y bueno, los conocer los Alpes suizos, por conocer las montañas, pero algo que no conoces, por qué se creó, cómo creó, cuál es la relación, como muy difícil de generar la construcción mental para entender esa imagen sin, y tener la capacidad de poder juzgarla con un conocimiento o con un conocimiento o una racionalidad que decís sí, vale la pena, no vale la pena. No solo con el, wow, esto me lo dio en 12 segundos, para no sé qué hacer, o qué pienso de esto. No sé. Como que el tiempo siento que tiene un valor, en el fondo. Está más relacionado con nuestra humanidad. Yeah, I did those like Buenísimo. no, Sí, the buenísimo. course where Bueno, the yeah. tengo 1000 cosas más para hablar, pero voy a hacer una última pregunta, así ya los libero. Que es una pregunta bastante general y difícil, ya lo sé, pero varias veces ambos como que emitían juicios sobre lo que presentaban, y algunas cosas decían, bueno, esto era, no sé, no quedaba exactamente como quería, y en algunos casos decían, bueno, esto es muy lindo, o esto salió muy bello, o esto me gusta mucho. Bueno, digamos, y algunas cosas eran difíciles de evaluar porque, digamos, no construían ningún tipo de, o no estaban hechos en función de ningún tipo de cosa clásica, ¿no? Que podamos decir, no sé, es proporcionalmente bello, pero sin embargo tenía un atractivo que las hacía únicas. Entonces, la pregunta es, más que nada, y quizás esto lo pueden vincular un poco también a su trabajo profesional o su trabajo menos práctico, si quieren, pero ¿cuál es el momento en el cual detienen los procesos y pueden decir, bueno, hasta acá, esta obra está bien acá, o en este momento es algo que se hizo que está bien, que es lindo, que cierra, que construye cierta armonía, o cuál es el criterio para decir que un proyecto está terminado?
hablaba de Greg Lynn al principio, siempre se le criticó a Greg Lynn en qué momento detener el proceso de iteración, ¿no? Esta idea de producir variaciones infinitas y siempre le preguntaban, pero ¿cuándo decís esto está bien? Y él siempre salía por la tangente diciendo, no, en realidad lo que yo diseño es el proceso. Entonces, eso es lo que es único, ¿no? Después, de ahí pueden salir muchas cosas. Bueno, eso es una manera bastante elegante de salir, pero me gustaría saber, ustedes, porque además están muy relacionados con la práctica y en un momento tienen que decir, bueno, esto es lo que hay que hacer. ¿Existe ese momento? ¿Es un momento colectivo? ¿Existen parámetros que ustedes tienen personales para definirlo? ¿Qué piensan? Yo, en lo personal, creo que de los factores más importantes es el tiempo. No el tiempo de deadline, sino el tiempo que creo que a veces cuando estás muy enfocado viendo lo que estás haciendo, no lo puedes ver, y después si lo ves después de un tiempo, lo ves con otra forma y tienes como que te sales de la obra, regresas y creo que hay otra perspectiva para verlo. Ahora, no siempre tienes ese tiempo. En proyectos arquitectónicos es el tiempo de un cliente o el tiempo de una entrega. Y eso es lo único y dentro de ese tiempo, pues tratas de hacer lo mejor que puedas. Como en esos casos, la belleza está definida por el deadline, digamos, ¿no? Como, oye, La hasta verdad, acá. sí, ¿No? tristemente sí. Y a veces sale y a Eso veces es válido, claro. pero sí, es un factor, ¿no? Pero en lo otro, yo creo que es como esto, o al menos es lo que a mí me ha pasado. Después de verla un tiempo, la puedes volver a ver y puedes seguir o puedes decir, bueno, acá paro, porque sí, creo que es difícil ese momento de cuándo acaba, estoy de acuerdo. Y a mí creo que no me interesa solo el proceso, a mí sí me interesa, o sea, porque decir lo del proceso es válido, pero quiere decir que cualquier cosa es válida siempre y cuando sea el proceso, entonces no sé qué tan cierto es, no sé si me explico. Uh-huh. Por ahí había visto algo de Francis Bacon, no sé si sea cierto, que él se llevaba en sus piezas porque si no las acababa como, o sea, o sea, mal, de que no sabía cómo parar. Y también decía algo que cada como cosa nueva que le haces a la pieza es un riesgo enorme a destrozarla. Me parece muy cierto. En un modelo arquitectónico y en este mundo digital y eso no, porque haces copy-paste y tienes ya 1000 modelos, como tus 1000 renders, ¿no? Por un proyecto. Está bueno eso porque ahí sí puedes ver todo y ahí sí puedes elegir. O sea, creo que también otro factor es iteraciones, miles de iteraciones. Ese es para mí o el beneficio más grande que da el mundo digital, que puedes generar miles de iteraciones. Pero tienes que tener claro un poco el camino que buscas, o sea, un poco lo que quieres, porque si no te pierdes en eso. Uh-huh. Sí. Sí, para mí dos cosas. Creo que tocaste el tema de la belleza. Y para mí la belleza también es algo, una construcción cultural. Entonces, un poco volviendo a lo que habías dicho, de buscar siempre la salida fuera de la norma o de lo normal, para mí la belleza también entra dentro de eso. O sea, siento que la belleza es relativa y la belleza es una construcción social dentro de lo que creemos que es bello, por eso. Y después la decisión es primero intuitiva, para mí, de decir esto ya está y no tengo explicación por qué, solamente mi intuición. Después, sí comparto mucho lo que dice Isaac. Uno vive en un mundo de deadlines, ¿no? Y de situaciones y de esto y de esto, pero por ahí cuando esos proyectos se extienden o te dan la posibilidad de revisitarlos y revolver, te aparecen, no sé si es la duda de que el proyecto está listo o no, pero es como, che, esto no lo probé, o esto podría haber ido por acá, lo quiero intentar a ver cómo puede ser, a ver si lo mejora o lo empeora. Eso me parece válido, porque es como que siento que si hay una idea todavía ahí dando vueltas que no he probado,
para mí todavía el proyecto no está listo para tomar la decisión. Entonces, pero en general hoy en día, por ejemplo, en los dibujos es más así, intuitivo, lo dejo acá, chao. Y a veces tenés 2 o 3 situaciones, pero en la arquitectura, hasta a veces uno toma la decisión, esto terminó acá, y un proceso colectivo no terminó ahí, ¿no? Entonces, y tenés que reinventarlo y buscar de nuevo ese momento, che, para mí esto está acá, o esto no va bien. O sea, la decisión es bastante colectiva hoy en día, depende de las disciplinas. Nuestro proceso en Saja es muy colectivo, lo cual involucra muchas voces, cada una con un interés o una particularidad, una visión particular. Entonces muchas veces uno piensa que eso está y para otra persona no está, y hay que revisarlo y te hace cuestionarte, cuestionar lo que pensás, que está bueno, porque es un ejercicio bastante fuerte, pero a veces te dan ganas de decidir más, como decir, esto para mí, esto está acá, no nos tenemos que ir por acá. Pero bueno, como es una negociación, no se puede. Claro, claro. Bueno, creo que hasta acá hemos cubierto casi todos los temas. Nada, muchas gracias a ambos por el tiempo, por la generosidad de compartir el trabajo. Fue fantástico poder verlo todo junto y poder hablar sobre él. Y por mi parte nada más, les dejo, si quieren comentar algo más, si se quedaron con ganas de decir algo, este es el momento, y muchas gracias a ambos. No, muchas gracias. Muy padre todo. Muchísimas gracias, Santi, y un gustazo ver tu trabajo, Isaac. Me encantó la presentación y muchas gracias por la charla, Santi. Estuvo buenísimo. Igualmente. Gracias. Gracias.